ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. ¿Cómo les va? Bienvenidos al lunes otra vez aquí en Ecomedios, unos minutitos pasadas de las 8 de la noche. Boedner, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Señor, ¿cómo anda? ¿Cómo bien, va? Muy bien. Me reincorporo a este glorioso equipo. Exactamente. De lunes otra vez, después de un merecido, no, merecido lo tienen que decir ustedes, no yo, descanso. Así que bueno, sí, el timing de regreso a la actividad estuvo muy bien. Ha sido brutal. Sí. Brutal. La semana pasada fue un escándalo igual, ¿no? Pero, sí, la semana pasada ya había sido grave. Esta semana me recibió con un cachetazo, así que tuve que poner la otra mejilla. Convengamos igual que todo el aumento del dólar, la venta de dólares del Banco Central para frenar esa escalada, todo, usted no estuvo de vacaciones. Estuve de vacaciones viendo todo desde afuera, mis aposentos. Exactamente. Y hoy, que es un día, ahora lo vamos a contar, sí. Vamos a hacer una gran parte del programa en código económico, por todo lo que ha sucedido hoy, por el respaldo de los Estados Unidos, me hizo una nube. El tema de los granos. Sí, las retenciones serias. Las retenciones a los granos que quedaron en cero hasta el 31 de octubre. Hasta el 31 de octubre, sí, señor. Todo un paquete de medidas que me parece que no se venían hablando demasiado y que fue hoy ¿no? Fue como una sorpresa bastante importante. Mira, para resumirlo muy brevemente, pareciera que el gobierno tuvo que utilizar la bala de plata bastante temprano, antes de conocer el resultado de las elecciones legislativas, cuando todavía no pasaron ni siquiera 2 años de mandato de Javier Milei y ya tuvo que acudir a la última instancia, que es ir a pedirle a la Casa Blanca prácticamente un salvataje financiero para poder sostener el plan económico con el acuerdo con el Fondo Monetario. Más adelante, si querés, vamos a ir desarrollando, pero básicamente es eso. Bueno, y eso que no es menor lo que decís, ¿no? Me parece que está bueno para desarrollarlo a lo largo de la noche, esta cuestión de usó la bala de plata, ¿no? Me parece que ese es el título. Dicho eso, durante el día de hoy se calmaron los mercados, bajó el dólar, hubo una subida en los bonos, hubo cierta tranquilidad de una crisis de representación que arrancó fuerte la semana pasada, porque la verdad es que el gobierno estaba en un lugar donde decía, bueno, dijo Milei, el lunes lo peor ya pasó, y el Banco Central tuvo que vender 50 palos, dijo Caputo, vamos a vender todos los dólares que tengamos que vender en el techo de la banda, y tuvieron que vender 678, exactamente, con lo cual, y el día anterior habían vendido 370 y pico, o 380. Bueno, veníamos de una crisis importante en términos económicos y de confianza en base a lo que es la gestión de gobierno. Así que me parece que no hay que perder eso de foco. Sí me parece que hoy el gran apoyo de los Estados Unidos a través del secretario del Tesoro fue contundente y generó cierta calma y cierto optimismo en el gobierno a un poquito más de un mes de las elecciones. Sí, y te diría para redondear y si querés lo profundizamos después, yo no quiero dejar de invitar a pensar esto en términos políticos más que económicos. Es claro que fue un shock positivo para los inversores y para el mercado, y por eso lo que mencionabas vos de el muy fuerte repunte del precio de los bonos, de las acciones, la baja muy marcada del riesgo país este lunes, la baja del dólar también. Con lo cual, hay claramente en clave económica se puede leer, pero acá me parece que queda de manifiesto que la llave maestra para este gobierno fue la geopolítica y fue el alineamiento entero y completo que fue demostrando el gobierno libertario desde que inició, incluso hasta diría en campaña, antes de llegar a la presidencia, y cómo le termina agarpando, cómo le termina siendo funcional al plan económico el haberse alineado con el gobierno de Donald Trump. Ahora recibe los beneficios de esa apuesta, Milei. Bueno, nos presentamos y empezamos a desarrollar en este programa no solamente la parte económica, también la parte política, que tenemos un entrevistado
que nos va un poquito a hablar de lo que tiene que ver con el escenario porteño y con lo que está pasando también en la Cámara de Diputados, porque hoy se promulgó una ley importante como es la Ley de Emergencia de Discapacidad, pero con un retoque que me parece que nadie tenía en cuenta. Nos presentamos lunes otra vez. Auspician Lunes otra vez. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Ya llega la Fiesta Nacional de la Flor. Del 4 al 12 de octubre, Escobar se llena de sabores, aromas y colores en el evento de floricultura más grande de Sudamérica. Viveros, exposiciones, talleres, todo en un mismo lugar. El Predio Floral, en Mateo Helves 1050. Y como siempre, food trucks, espectáculos y atracciones para todas las edades. Agendalo. Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. ¡Te esperamos! Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Inscribite en las escuelas deportivas municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas.
Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas. Bueno, seguimos en el aire de Ecomedios, AM1220 y también en YouTube, obviamente. A ver, Marian. Hacemos, si querés, un punteíto de qué es lo que sucedió, así ordenamos un poco, ¿no? Porque pareciera que todas las noticias se fueron superponiendo una tras de la otra. A ver, me parece que para ordenarnos, lo bueno sería hacer una suerte de cronología desde esta mañana hasta hace un ratito a la tarde. Sí. Cómo se fueron sucediendo los anuncios del gobierno y los anuncios del gobierno de Estados Unidos, o sea, los anuncios del gobierno de Milei y los anuncios del gobierno de Estados Unidos en un día que había mucha tensión previa, porque había cerrado la semana pasada con un fangote de dólares vendidos por el Banco Central para tratar de que no se dispare el dólar, y el dólar básicamente en el techo de la banda. Entonces así arrancábamos con el fin de semana de por medio, la jornada del lunes. ¿Qué pasó? Yo empezaría, como vos mencionabas antes, cuando recién arrancamos el programa, arrancaría esta cronología el jueves a la noche. Porque es el momento en que Luis Caputo menciona una de esas frases como aquella que pronunció hace 2 meses y medio, la de, todos se acordarán, si crees que el dólar está barato, comprá campeón, no te la pierdas. Y Caputo el jueves dijo otra frase que parecía destinada a quedar en esos libros de la memoria, que es: vamos a vender hasta el último dólar para sostener el techo de la banda. En el techo de la banda. El dólar en el techo de la banda, que fue interpretado no como una señal de fortaleza del gobierno, sino exactamente lo contrario. De hecho, lo que terminó pasando el viernes, es decir, la rueda siguiente a esa declaración de Caputo, fue que los inversores dijeron: ok, si vos me vas a vender hasta el último dólar, entonces los voy a comprar. Fue casi un llamado a la compra y no una frase que tienda a cambiar las expectativas o a convencer al mercado de que no hace falta desafiar al techo de la banda, sino todo lo contrario. Entonces los inversores, los ahorristas fueron precisamente a comprarle esos dólares. Y ahí es cuando, como decías vos, terminó la semana con, entre los miércoles, jueves y viernes, 1.100 millones de dólares de sangría del Banco Central, un número que no se esperaba de ninguna manera a esta altura de las circunstancias, a esta altura del juego, y que encendió las alarmas. Evidentemente, todo el fin de semana estuvo marcado para el equipo económico con la enorme necesidad de dar una señal muy fuerte para el mercado en la apertura de las actividades de este lunes. Ya el domingo, o sea, ayer, anoche, domingo bien tarde, ya había empezado a trascender algo respecto a una medida de este tipo de retenciones. No se esperaba que tenga el carácter y la contundencia y la amplitud que terminó teniendo.
Y bueno, sobrevino a través de un tuit, un mensaje del vocero presidencial Manuel Adorni, que lo que dijo fue 8:10 de la mañana, que en una ventana de tiempo bastante acotada, 6 semanas, desde hoy 22 de septiembre hasta el 31 de octubre, es decir, 5 días después de las elecciones legislativas nacionales, todos los granos, y después lo terminó complementando a la tarde, también la carne de vaca y carne avícola, va a pagar 0% de retenciones. Es decir, no va a tener ningún tipo de alícuota de derechos de exportación. Esto es incluso una medida mucho más ambiciosa o amplia que aquellos dólares soja que hemos visto, recuerdo claramente, durante el mandato de Massa del Ministerio de Economía. Durante este gobierno, este año, en el primer semestre del año, hubo una ventana también de alícuotas reducidas. Acá lo que hizo el gobierno es, yo les doy a los productores y a los exportadores una ventana de tiempo en la cual no van a pagar nada de derecho de exportación. Ahí te hago un pequeño matiz que tiene que ver más con básicamente el contexto político. Esa medida de Milei fue muy criticada hoy por varios de los gobernadores del sector agropecuario, entre ellos Puyaro y Yarllola, gobernadores de Córdoba y de Santa Fe y de Córdoba respectivamente, también por Juan Schiaretti. ¿Por qué? Porque lo acusaban a Milei y a Caputo de tomar una medida electoralista, ¿no? Es decir, bueno, nosotros venimos pidiendo y reclamando desde hace tiempo que haya una baja de retenciones y esto es una eliminación de la retención por un determinado tiempo justo pegado a la elección. Con un fin electoral. Con un claro fin electoral. Sobre todo, teniendo en cuenta que al gobierno le fue mal en los sectores vinculados a lo agrícola. Sí. Para mí, y ya te dejo seguir con esta cronología que estás haciendo, para mí, un símbolo de la elección de la provincia de Buenos Aires, que ganó el peronismo por 13 puntos, es que Milei perdió en Pergamino. Sí. O sea, es la ciudad más agropecuaria de la provincia. Es la ciudad más agropecuaria y es la ciudad donde hay un enfrentamiento muy marcado con el peronismo, desde el 2008 a esta parte, desde la 125 a esta parte, porque realmente Pergamino es parte del corazón productivo de la Argentina, ¿no? Creo que te diré que las tierras más caras están en esa zona, ¿no? Sí. Pergamino y alrededor. Con lo cual, el mensaje del gobierno, más allá de que es en un contexto claramente de crisis, de necesidad de dólares, de dar una señal de fortaleza y de reacción, que era un poco lo que veníamos hablando las últimas semanas después de la elección, es decir, bueno, necesitamos ver un gobierno que de alguna forma reaccione ante el golpe electoral, se terminó dando hoy con esta medida tan contundente. Sí, y bueno, finalmente lo que terminó sucediendo es un poco lo que decías vos, es una medida que al tener un carácter tan acotado en el tiempo, bueno, fue interpretado desde la oposición política de los gobernadores como una medida enteramente electoral. Por supuesto, las entidades agropecuarias lo celebraron con los matices del caso, porque también saben que no es más que una medida no para estimular la producción, ni para establecer reglas del juego duraderas para el sector, sino, bueno, una ventana de oportunidad en la cual si vos como productor y los exportadores después liquidan los granos en este tiempo, tienen un precio mucho más conveniente y no hay mucho más ahí que una lógica económica de es más conveniente, con lo cual a ese estímulo, sin ninguna duda, los productores van a acudir. Ahí lo que hizo el gobierno fue poner una doble condición. Tiene un límite temporal hasta el 31 de octubre, o bien, esto es menos comentado, o bien hasta que se cumpla un cupo de 7.000 millones de dólares entre todos los granos, la carne bovina, la carne avícola o lo que fuese. Entre todos los productos, una vez que lleguen a 7.000 millones, por decir cualquier cosa, supongamos que esos 7.000 millones se alcanzan en los próximos 20 días, se termina esa ventana. O sea, no llega hasta el 31 de octubre. Lo que quiere hacer el gobierno es claramente apurar todo lo que se pueda las liquidaciones, que se abalancen, que llegue una avalancha de dólares por parte del agro y de esa manera sumar oferta y lograr cosas como la que se consiguió hoy, que es sacar al dólar del techo de la banda que era tan crítico. Ahora, Marian, lo otro que hay que preguntarse es ¿cuál va a ser el costo fiscal que tenga la eliminación de las retenciones? Es decir, ¿cómo le va a influir al gobierno esto?
porque nadie saca las retenciones por caridad, ¿no? Está claro esto. Y aparte el gobierno había dado toda una ventana de tiempo en su momento, sobre todo para lo que era maíz y soja, que después se extendió, pero que el gobierno en algún momento prometió eliminar las retenciones. Estaba claro que no era este año. De hecho, insisto, esta ventana de tiempo tenía que ver con eso, con una necesidad de poder darle espacio a los productores para que vendan. Y ahora, con esta eliminación de la retención, como bien vos dijiste, hasta el 31 de octubre, bueno, hay que ver cuál es el costo fiscal que tiene eso. Sí, completamente. Y yo te diría, después vamos, si querés, a profundizar en otro tipo de medidas. Tenemos que hablar todavía de lo que fue el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de una especie de salvataje financiero, probablemente así lo podamos denominar. Y ahí también interesante para descubrir qué es lo que tiene para pensar la oposición respecto de esto, ¿no? A ver, estamos en comunicación 8:25 con el diputado nacional de Fuerza Patria, Leandro Santoro, que tengo el gusto de saludar. Leandro, Joaquín Múgica Díaz, Mariano Wendner, te saludan aquí en Ecomedios. ¿Qué tal, muchachos? Un saludo grande. Leandro, bueno, gracias por atendernos, por charlar con nosotros esta noche. A ver, primera repercusión que tenés vos de lo que fue el día de hoy para el gobierno, con el anuncio de los Estados Unidos, con el anuncio de la baja de retenciones. Digo, arrancamos el día con cierta expectativa de qué iba a pasar con el dólar y qué iba a pasar con los mercados, y parece que el gobierno logró encaminar esta situación de crisis, por lo menos por el día de hoy, pero nos gustaría saber qué pensás vos. Sí, depresión y euforia, al revés de lo que indica el ciclo normal, ¿no? Depresión y euforia, pero la verdad que creo que cualquier persona que analice el régimen cambiario de la Argentina y que tenga un mínimo conocimiento de la historia financiera de nuestro país se da cuenta que esto dura poco. O sea, la euforia que te puede generar sacar un conejo de la galera, sorprender a todo el mundo, y que con la especulación de que te van a dar 30.000 palos verdes puedas mantener a raya el tipo de cambio artificial. Pero la verdad es que después empezaremos a saber los detalles de ese acuerdo, qué tipo de compromisos y de responsabilidades tenés que asumir para aceptar ese acuerdo, si pasa o no pasa por el Congreso, cuánta plata estamos hablando, y después lo más importante de todo, qué es lo que piensan hacer. ¿Lo van a utilizar más allá de lo que digan los compromisos formales para vender dólares y garantizarle la salida a los especuladores financieros? ¿Lo van a utilizar para repagar la deuda? Qué sé yo, digo, las discusiones que son más de fondo, que no tienen que ver con si consiguen o no consiguen dólares para el corto plazo, sino una cuestión más estructural, que es de qué manera la Argentina exporta más, de qué manera la Argentina importa menos, si querés, bienes de consumo, y en todo caso, de qué manera lográs administrar tu tipo de cambio para que la producción y el empleo sean un objetivo de política de Estado. O sea, básicamente vos lo que ves es hoy un shock, que es lo que genera la calma, pero falta la letra chica, ¿no? Falta lo que viene después de esa medida. Y lo más importante, Joaquín, sí, es eso en términos del corto plazo, pero después, ¿cuál es el régimen cambiario y cuál es la política económica e industrial de nuestro país? Porque esto que es financiero solamente, ¿entendés? Esa es la pregunta. Si vos no resolvés la restricción externa, si vos no resolvés el déficit de cuenta corriente, si vos no aumentás tus exportaciones, si vos no garantizás que el tipo de cambio te sirva para poder generar empleo, si no tenés una política integral, si no tenés una política cambiaria, si no bajás la tasa de interés, digo, cosas que la Argentina no discute en su integralidad, porque vivimos todo el tiempo en el imperio del corto plazo, ¿viste? Y de la coyuntura. Pero bueno, está bien, en la coyuntura y en el corto plazo el gobierno festeja que sacó un conejo de la galera. En 15 días podemos estar igual de lo que estábamos la semana pasada. Ahora, para mirar un poquito más atrás, Leo, fijarse por qué llega a esto, ¿no? Porque toda esta batería de medidas de hoy, más el apoyo de Estados Unidos, que obviamente se venía negociando, tiene que ver con una crisis que el gobierno arrastraba y que se profundizó después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Una crisis de confianza que tuvo la semana pasada, con el Banco Central vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo cada día más, y un gobierno... me parece que como hasta sobrando la situación. Hablábamos con Mariano acá hace un ratito, esta cuestión de Caputo diciendo, bueno, vamos a vender lo que tengamos que vender en el techo de la banda, Milei diciendo lo peor ya pasó. Digo, ¿cómo ves que se llega a este momento? Porque lo que estamos viendo es una crisis política del gobierno que ahora pierde el foco por una cuestión meramente financiera, pero que sigue estando presente esa crisis política. Sí. Ellos utilizaron el atraso acá como ancla inflacionaria. ¿Qué significa? Que dejaron retrasar el dólar
para garantizar que con la apertura de importaciones y con la recesión económica los precios dejen de subir al ritmo que venían subiendo. Esa era la política económica. Y en segundo lugar, lo que facilitaron fue la entrada de capitales especulativos que con un tipo de cambio planchado, altas tasas de interés, ¿viste? Y con un sistema cambiario absolutamente flexible, a diferencia de lo que pasaba en otros momentos, donde vos traías guita en la Argentina y la tenías que dejar en un parking, como se llamaba, estacionada varios meses para evitar que tengas en claro cuándo salirte y cuándo llevarte la diferencia de la tasa de interés. En la Argentina eso dejó de existir, entonces es un paraíso para la especulación financiera. Ahora, eso no es sostenible. Es exactamente lo mismo que pasó en el 2018. O sea, ellos generaron condiciones de especulación financiera de carry trade cuando no pudieron sacar los fondos, algunos fondos buitres y algunos especuladores, básicamente grandes fondos de inversión, recurrieron al Fondo Monetario Internacional para que le dé los dólares para sacar la guita que habían hecho con la diferencia en la tasa de interés local. Esto es exactamente lo mismo, con otros instrumentos financieros, pero exactamente lo mismo. La pregunta que muchos de nosotros nos hacíamos, ¿esto es un plan económico? No. No, un plan económico tiene que ver, a ver, ¿cuál es la tasa de inversión? La inversión extranjera directa en la Argentina es la más baja de los últimos años. Las exportaciones, ¿no es cierto? ¿Qué exporta la Argentina? Commodity, bienes primarios. Bueno, ahí tenés un problema, ahí estás teniendo un problema, evidentemente, porque cuando fluctúan los precios de los términos de intercambio, entras en un rojo comercial. La balanza de turismo, no existe más el turismo receptivo, pero todo el mundo se va a Miami a ver a River y a Boca en el Mundial de Clubes. Bueno, eso no es gratis. Entonces, esas distorsiones, esos desequilibrios, el gobierno los resuelve transitoriamente con este acuerdo con los Estados Unidos y lo resuelve transitoriamente reduciendo o eliminando las retenciones hasta el 31 de octubre. Ahora, si no corregís el régimen cambiario, cuando se te acaben los dólares que te van a entrar en el corto plazo vas a tener el mismo quilombo. Leandro, ¿cómo andas? Mariano Wendner, te saludo acá. Tengo una consulta porque pareciera que el gobierno está como agotando, si no es la bala de plata, uno no se puede imaginar mucho más allá de el FMI y el Tesoro de Estados Unidos, qué más hay para buscar un salvataje. Ahí la pregunta es, desde la oposición, si vos percibís o lees o imaginás que hay alguna forma en la cual se pueda disputar esto, porque digo, no deja de ser una decisión de política económica, pero quizás haya algo que ustedes imaginen que se pueda hacer desde el Congreso. Y en segundo lugar, respecto a esto, por ahí una interpretación más tuya de lectura geopolítica, cuando el gobierno de Estados Unidos salió en salvataje de otro tipo de países, generalmente lo hizo en contextos de shocks externos. Acá no sabría bien cómo ubicar eso, en qué contexto y por qué razón. ¿Vos qué percibís ahí que puede ser la argumentación o por qué lado viene? Por la revolución cultural que significa Donald Trump en Estados Unidos y en el mundo, que el tipo hace lo que se le canta el culo. Ahí está, esa es la explicación. ¿Por qué motivo amenazan con sacarle la visa a los jueces que lo juzgaron a Bolsonaro? O el argumento que escuchamos hace 15 días, le voy a subir los aranceles a Brasil porque la Corte Suprema lo condena. Es una cosa de loco. No tiene razón de ser. O sea, efectivamente Trump, cual populista caribeño, toma el Estado como propio, como si fuera de él, ¿no es cierto? Y él fundamenta decisiones de política de Estado en función de sus conveniencias o de sus simpatías ideológicas. Es un delirio. A ver, es un hombre que fue capaz de humillarlo públicamente a Zelensky cuando le fue a pedir ayuda frente a la guerra con Rusia. Y el tipo no solamente lo humilló públicamente, sino que además lo extorsionó para sacarle tierras raras, que son minerales estratégicos para la transición energética. O es un tipo que agarra y dice, el canal de Panamá nos pertenece, o me quiero quedar con Groenlandia. Todo lo que les estoy contando es literal, no es que se me está ocurriendo a mí para agrandar y exagerar la caracterización de Trump. Es literal. Entonces, viste, en este contexto el tipo puede decir, Milei es amigo mío y le doy 30.000 palos. Ahora, Estados Unidos lo va a dejar, digamos, el Congreso norteamericano lo va a autorizar, será un préstamo, será un swap. Bueno, toda la letra chica de eso, que es lo que, para responder la segunda parte de tu pregunta, que es qué es lo que va a hacer el Congreso, bueno, necesitamos que haya algo más que un tuit del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Que los tipos digan específicamente a qué se comprometen y qué tiene que hacer la Argentina, ¿no? Entonces, en función de eso, elegiremos algún tipo de acción política. Leo, te hago una más que tiene que ver con que hoy el gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, que se dio vuelta al veto
la semana pasada, pero postergó la aplicación. Básicamente, lo que explicó Franco es que tiene que ver con que no hay fuentes de financiamiento, es decir, que la oposición no brindó fuentes de financiamiento y hasta que eso no ocurra, no la van a poner en marcha. Ahí se arrancó toda una discusión, me gustaría saber cuál es tu postura respecto a eso. Leo. Ahí se cortó la comunicación, ahora intentamos retomarlo, pero así le consultamos sobre este tema puntual de la emergencia en discapacidad. Recordemos, la semana pasada se dio vuelta el veto, la oposición dio vuelta el veto de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, que eran dos temas importantes, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos conectado. Leo, ¿me escuchás ahora? Joaquín. Sí, perfecto. No, te consultaba porque hoy el gobierno promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero postergó la aplicación tras el rechazo del veto. Y lo que dice el gobierno es básicamente que, no hay fuentes de financiamiento, que hasta que la oposición no incluya las partidas correspondientes, eso no se puede aplicar. Quería saber tu postura al respecto. Joaquín, que no pueden decir eso el mismo día que anuncian que eliminan retenciones. ¿Entendés? Es un delirio todo, pero es un delirio tropical esto, de verdad. No sé qué decirte, ¿viste? Porque eso lo puede decir en cualquier otro contexto. También sería obviamente discutible, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ellos, cuando tomaron la decisión política de subirle 100 millones de dólares o 100.000 millones de pesos a la CIDE, no dijeron de dónde le iban a sacar. Y en todo caso, si nos preguntaban a nosotros de dónde había que sacarla, yo te lo respondo muy fácil. Restituyen el impuesto a las ganancias en los aranceles que estaban antes de que... No, los impuestos a las ganancias, perdón, el impuesto a la riqueza o a los bienes personales antes de que lo hayan modificado. O traten, de resolver el problema del déficit fiscal bajando las tasas de interés y eliminando los mecanismos que permiten la especulación financiera. O tener todo lo que son gastos tributarios, que es algo más técnico, pero que también quedó en claro que el gobierno no piensa abordar con este presupuesto, que son las excepciones impositivas como el régimen de Tierra del Fuego. Tenés millones de cosas para discutir, ¿viste? O sea, el problema es que a los tipos no les interesa poner plata en la discapacidad, básicamente porque creen que el Estado no se tiene que hacer cargo de esos temas, ¿entendés? Entonces, es una discusión absolutamente mentirosa. Lo mismo lo del Garrahan. ¿Ustedes piensan de verdad que el problema del Garrahan es que rompe el orden macroeconómico? Se me ríe la media, muchacho. ¿Me entendés? No le ponen plata al Garrahan y están tratando de que el Garrahan cierre, porque cuando vos hablas con los profesionales te dicen nosotros perdemos 25 profesionales todos los meses que se van porque los sueldos no alcanzan, entonces un hospital sin médicos no es un hospital, y eso lo hacen deliberadamente por dogmatismo ideológico, porque la verdad que ¿qué me vas a decir? Que la guita que para ordenar el quilombo del Garrahan rompe la estructura financiera, fiscal, macroeconómica. No, déjame de joder, lo que los tipos están haciendo es mandar un mensaje, y el mensaje es el Estado no se ocupa más de estos temas, se ocupa el mercado. Ahora, lo que llama la atención de esto es que el gobierno me parece que no notó que todo ese conjunto de cosas que vos nombraste también tuvo que ver en el resultado electoral, más allá de bolsillo, ¿no? El tema de la emergencia en discapacidad, el tema de la emergencia pediátrica, justamente meterse con el presupuesto de quienes atienden a los niños que tienen cáncer. Estos son temas muy sensibles, ¿no? Y me parece que el gobierno no terminó de codificar que dentro del mensaje electoral de la provincia de Buenos Aires también estuvo ese tema. Pero claro, porque además el tema está en la perversión. Fíjate lo que pasó con la discapacidad. Los tipos diciendo, hay corrupción en la asignación de pensiones. Mostraron una radiografía de un perro y dijeron, miren qué hijos de puta que eran los que estaban antes, que con radiografía del perro asignaban pensiones a las personas con discapacidad. Obviamente eso era mentira. Pero mientras hacían ese acting y mostraban la radiografía del perro y todo el mundo se indignaba, en los canales de televisión oficialistas, estoy diciendo qué vergüenza, los chabones se choreaban el 8% de la compra de medicamentos. El 3 era para Karina, pero los sobreprecios eran del 8%. Y en las grabaciones de Españolo, además dice, y esto es solamente lo que choreábamos en la compra de remedio, en la compra de servicios, de contrataciones, mucho más. Una cosa de loco. Leandro, te llevo a una pregunta más bien de orden electoral, porque tuvimos una instancia electoral importantísima hace poco en la provincia de Buenos Aires. Parecía que desató una enorme cantidad de procesos hacia adentro del gobierno, del cual todavía no puede salir.
Pero, digo, ¿qué escenario se abre para vos para el 26 de octubre? Porque parecía que la lectura a priori era, en la provincia de Buenos Aires el gobierno puede perder y en las nacionales parte con cierta ventaja. Para vos eso sigue siendo, sacando Buenos Aires, ¿no? Ya viendo el 26 de octubre, ¿sigue estando vigente eso o cambió el panorama, cambió el escenario por el resultado del 7 de septiembre? No, a ver, creo que la tendencia va a ser la misma, probablemente la diferencia sea menor. Me parece que el gobierno al día de hoy pierde las elecciones a nivel general, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero probablemente no por 14 puntos. ¿Por qué? Y básicamente porque tuvieron más tiempo para ordenar. Vos pensás que en realidad el gran golpe, que fueron los audios de Españolo, no solamente desnudó el relato mentiroso del gobierno, esto que te contaba recién, mientras le sacan a los discapacitados diciendo que hay corrupción, ellos en el mismo momento estaban robando con la compra de medicamentos, sino que además generó un proceso de desorganización interna. Desató la interna entre el sector de Caputo y el sector de Carina, ¿no? Y fueron todos desaciertos, el acto de Moreno, Esper yéndose en la bicicleta, el gordo Dan diciendo barbaridades de Luis Juez, un quilombo, o sea, verdaderamente fue un quilombo, la respuesta que daban no los terminaba de convencer a ellos, los audios son truchos, no, son verdaderos, están hechos con inteligencia artificial, viste, todas cosas que se autoincriminaban ellos mismos. Bueno, ese quilombo, digamos que fue muy cercano a las elecciones, seguro que profundizó y agudizó muchísimo la grieta entre la sociedad y el gobierno. Ahora, después, cuando pasa el tiempo, ¿viste? Y el sistema de medios, que esto es otra cosa importante, porque fue tan grosero lo que pasó que el sistema de medios oficialista le soltó la mano, ¿no? Muchos, no voy a dar nombre porque por ahí algunos son colegas de ustedes, pero muchos de los periodistas que los medios comunican... Un cambio fuerte, sí, ¿no? Sí, claro. Los dejó de defender y ahora, viste, por el temor a que el riesgo Cuca de que a ver si no sea cosa que Kicillof sea presidente, entonces, viste, dice, bueno, está bien, Milei es un corrupto, pero al menos no es peronista. Y entonces le piden a la gente que piensen en que bajó el inflación, empiezan a construir ese relato mentiroso que creo que en el fondo ni ellos mismos se lo creen, porque se nota que perdió el encanto, o sea, eso me parece que, a ver, para decírtelo metafóricamente, perdió la virginidad Milei, que no lo había perdido con lo de Libra, pero con esto la terminó de perder. ¿Entendés? Nadie más cree en él, lo usan solamente como una herramienta para frenar al peronismo. Ahora, ¿eso alcanzará? Yo creo que no, pero bueno, seguramente van a tener una presentación pública más ordenada que la que tuvieron en septiembre, cuando era todo muy reciente y era cada uno yéndose para su lado. Leo, gracias por charlar con nosotros en esta noche de lunes. Abrazo, Londi. Fuerte abrazo. Bueno, ahí pasaba, Leo Santoro, perdió el encanto, dijo. No, otra cosa. Milei, ¿no? Bueno, sí, perdió la virginidad. Ahí está. Pero muy, muy claro respecto a también a lo que tiene que ver con la letra chica, ¿no? Esto que hablaba Santoro, que me parece que es la gran línea que tiene toda la oposición en estas horas. Es, bueno, está bien, el gobierno logró frenar esta crisis que estaba en escala, el dólar se planchó, no pasó ese techo que había llegado el día viernes. Ahora hay que empezar a ver, a puntear, digamos, la letra fina, la letra chica de qué se trata este apoyo de los Estados Unidos y también esta cuestión de lo que decía Santoro, bueno, ¿qué iba a pasar con el Congreso norteamericano? ¿Qué le van a dejar prestadas a Donald Trump? Las explicaciones que va a pedir el Congreso argentino también sobre ese acuerdo, en fin. Un sinfín de caminos que se empiezan a abrir a partir de ahora. Hacemos una pequeña tanda y volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Seguimos en el aire de Ecomedios. Estamos acá, a los amigos de YouTube. No nos fuimos, no hay dos fantasmas charlando. Pero seguimos acá para Somos continuar. fantasmas. Sí, Bueno, apareciendo estamos silla cosas. vacía, no. Estamos acá, estamos de cuerpo presente. Así que seguimos aquí en el aire de Ecomedios. Marian, continuamos en el camino económico. Ahora veníamos una mirada más política que la de Santoro. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Bueno, habíamos hablado entonces, desde que comenzó el programa, de cómo llegaba el gobierno a esta semana, con una enorme cantidad de dólares vendidos la semana pasada para sostener el dólar en el techo de la banda, y durante el fin de semana que se fueron pergeñando distintas medidas. Una, la que fuimos comentando, que es el tema de la eliminación temporal completa de retenciones hasta el 31 de octubre y el apoyo muy marcado del gobierno de los Estados Unidos al plan económico y al gobierno de Milei. Vamos a saludar a nuestro segundo entrevistado, que nos va a ayudar un poco a entender la magnitud y a poner en su justa medida estas dos cosas que se han anunciado hoy. Así que vamos a dar la bienvenida a Lorenzo Sigaut Gravina, que es economista de la consultora Equilibra. Lorenzo, ¿cómo estás? Acá Mariano Bodner y Joaquín Mújica te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien por suerte. ¿Cómo dirías vos, Lorenzo, que deberíamos resumir digamos, seguramente forme parte de lo mismo, pero hubo ahí dos medidas claramente marcadas del gobierno? Hacia el frente interno, fronteras adentro, esta cuestión de una baja completa y temporal de las retenciones para acelerar la liquidación y que haya más dólares en el mercado, y por otro lado asegurarse, por lo menos declamativamente hasta el momento, un apoyo muy importante, muy contundente del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué dirías vos que es lo más importante para considerar de todo esto? No, creo que fue una jugada a dos bandas, inteligente del gobierno. Teníamos 2 semanas realmente muy duras y todo agravándose, ¿no? Digo, el miércoles vendió por primera vez el Banco Central de la semana pasada, un monto pequeño, 23 millones, después fueron 300 y pico, y ya el viernes casi 700 millones, y bueno, la dinámica empezaba a mostrar viste, cuando todo se acelera y se profundiza, se vuelve un círculo vicioso muy complejo, y bueno, la clave era el fin de semana y a ver qué podía hacer el gobierno. Aparte ya empezaban a barajarse hipótesis complejas, bueno, va a tener que poner más restricciones, o va a tener que librar, todo antes de las elecciones, todo ya, y hoy con esta jugada de dos bandas, creo que el apoyo de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos particularmente, es más para hacer expectativas, es algo, y los mercados financieros, y la de la eliminación es medio complejo, confuso, ¿no? Eliminación transitoria de las retenciones, que es para aumentar la oferta de divisas privada ahora, digamos, ya, porque veremos mañana si hay novedades, pero lo del Tesoro de Estados Unidos puede ser algo que se vaya haciendo más, digo, no va a ser plata que llegue ya. Obviamente es un anuncio importante, etcétera, ayuda a estabilizar las expectativas, pero puede demorar su tiempo, hay que ver cómo se implementa, si es con un swap, si es por este lado o por el otro, que se anuncia mañana, si hay más detalles, ¿no? Pero lo concreto sí es que en cuanto a la oferta privada, es una invitación a que liquiden aprovechando esta ventana de eliminación de retenciones, que tiene la ventaja de dar dólares hoy, pero que tanto noviembre y diciembre, como toda manta corta, vos adelantás la liquidación, te traes más dólares ahora, pero después tenés mucho menos liquidaciones en los últimos 2 meses del año, potenciando esta idea de que algo igualmente después de las elecciones va a cambiar en el esquema monetario cambiario, y a mí me preocupa eso porque si bien esto ha cortado esa racha y siempre que uno anda en caída lo primero que hacer es detener esa caída, pero la pregunta es si el que vende un poco más después no quiere dolarizarse o qué va a pasar en las 2 semanas antes de las elecciones, sabiendo que después en noviembre y diciembre va a tener menos dólares de oferta privada el gobierno, porque ya se anticiparon y entraron en lo que resta de septiembre y octubre, ¿no? Es interesante eso, Lorenzo, porque ahí la pregunta que
sobrevolaba, probablemente si esta conversación lo hubiésemos tenido el viernes pasado, la gran pregunta era si después de las elecciones del 26 de octubre el gobierno iba a tener que ejecutar algún cambio marcado en la política cambiaria principalmente, o si los tiempos del mercado lo iban a empujar a hacerlo antes de las elecciones. Probablemente con esto haya ganado tiempo para, por lo menos para llegar a las elecciones sin ejecutar cambios de esta naturaleza, pero la pregunta ahí, vos lo que decís es que sigue igual vigente respecto a si, a pesar de este puente de dólares de la liquidación acelerada que busca el gobierno, más por ahora un gesto de apoyo, aún así queda la pregunta pendiente sobre si va a haber un cambio grande después de las elecciones. ¿Eso vos crees que no es una pregunta que pierde fuerza? No, y de hecho, como ya lo vimos con la rebaja transitoria de retenciones a fin de junio, vos después tuviste más liquidación de divisas, tuviste un buen momento, pero después, cuando a mediados de julio se terminó eso, empezó a subir el dólar. Entonces, digo, es una manta corta, traes en el tiempo, adelantás la liquidación, pero lo que adelantás ahora no lo liquidás a fin de año, y eso te impacta. Y entonces esa duda de fondo sigue estando. Lo que sí está claro que antes quizás, como vos bien decías, parecía que ni siquiera llegaban a las elecciones, digo, porque si vos decís, bueno, pará, si venden casi 700 millones de dólares en una jornada y lo multiplicás por todos los días que te faltaban, o sea, la dinámica se estaba tornando muy insostenible. Ahora con esto es una bocanada de oxígeno que puede durar quizás un par de semanas, pero insisto, cuando volvamos a estar cerca de las elecciones, esta idea de que algo realmente va a cambiar después de las elecciones, me parece que se va a volver a imponer, y eso es un elemento que no se ha despejado todavía, esa incertidumbre. Sí, ahora queda un poquito más claro que se está tendiendo este puente en estas 5 semanas que parecían muy largas y parecían que no se llegaba, pues, sobre todo por la dinámica, insisto, de miércoles, jueves, viernes, la semana pasada fue muy negativa. Ahora de repente, bueno, un respiro, un poco haciendo el paralelismo, parecía el primer tiempo de River contra Palmeiras. O sea, querías que termine y que termine. No son los mejores recuerdos para mí. No, ya soy yo también hincha de River, pero justamente por el sufrimiento. Y después la cosa ya en el segundo tiempo se estabilizó un poquito más, y River incluso pudo acercarse y hacer, hoy necesitabas esta señal, ¿no? O sea, de cortar con esta racha de 2 semanas tan negativas. Creo que en ese sentido la jugada de 2 bandas le salió bien al gobierno. Lorenzo, buenas noches. Joaquín te habla, ¿cómo andás? Buenas noches. A ver, noto cierta moderación en todo el planteo que haces, sobre todo esta cuestión de decir, bueno, ojo con el tema de los dólares, que todo lo que puedan, lo que puede ingresar ahora no puede ingresar a fin de año. Hoy se habló mucho, periodistas económicos, algunos economistas también, especialistas, de la jugada estratégica de Luis Toto Caputo, en un momento de mucha tensión cambiaria, de una crisis que se arrastraba desde la semana pasada en términos financieros. Me gustaría escucharte a vos sobre la decisión de Caputo de no solo el tema exportaciones, sino también la negociación paralela con Estados Unidos para lograr ese apoyo. ¿Vos lo ves, como dicen algunos, sacó un conejo de la galera? ¿Serías un poquito más moderado en esa jugada, en la descripción de esa jugada de Caputo? ¿Cómo la definirías? No, bueno, me parece que sí había que tomar medidas, había que intentar, se intentó. Se sabía también, y de hecho todavía se sospecha, porque no sabemos exactamente qué volumen, se sabía que había ya un apoyo de Estados Unidos, un apoyo del Tesoro de los Estados Unidos. De hecho, cuando se implementa el acuerdo con el fondo y si se libera el mercado cambiario con las bandas, tuvimos el lunes a las 9 de la mañana acá en Argentina una declaración de mucho apoyo al plan económico, etcétera, del propio secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces, se sabía que había un compromiso y un apoyo, pero bueno, era el momento de sacar la mejor carta que tenía el gobierno, porque se estaba quedando, la crisis estaba escalando y bueno, y muy difícil frenarla. Entonces, esa jugada quizás esa más o menos la sabíamos, y de hecho todavía hay cierta incertidumbre, porque no sabemos cuánto de retórico, cuán práctico, qué forma hacer, qué te van a pedir. O sea, bueno, hay toda una situación respecto al apoyo de Estados Unidos que vamos a ver que nos vamos a ir enterando en qué consiste. Pero bueno, la adelantar la liquidación de exportaciones
a la dólar soja, como en su momento hizo Massa con el dólar soja 1, dólar soja 2, para llegar a las elecciones. Digo, acá esta, bueno, muestra también el pragmatismo. Bueno, hay que llegar a hacer elecciones y por más que esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque, insisto, te adelanta la liquidación de exportaciones y después te quedas con menos flujo, como lo vimos efectivamente que pasó en la medida de la reducción de retenciones hasta 30 de junio, que después en julio, a mitad de julio, se secó la oferta privada de agrodivisas y subió el dólar. Me parece igualmente una jugada que bueno, había que arriesgar y había que, en ese sentido, si se quiere, no ser tan dogmáticos y ser más pragmáticos y sí, bueno, no se llama dólar soja porque pero es muy parecida la medida. Tratando, estamos hablando con Lorenzo Sigaud Gravina, economista de Equilibra, tratando de posar la mirada en el post-elecciones y con toda esta idea que venimos conversando de que probablemente se venga un cambio de régimen o alguna modificación mayúscula. ¿Vos qué te imaginas que puede llegar a ser? Digamos, porque ahí la expectativa está en si se termina el sistema de bandas, si va a haber una flotación libre y de qué forma el gobierno puede empezar a comprar reservas, sumar reservas y de esa forma quizás bajar el riesgo país más sostenidamente. Y no sé si esto es solamente una percepción de mercado o hay algo de verdad o de que uno ya se pueda ir imaginando que el Tesoro de los Estados Unidos para un salvataje como el que ya se está hablando no tenga también, no esté acompañado de ese tipo de condiciones, ¿no? De un cambio de régimen de estas características. Claro. Ahí igual te diría como un breve asterisco es que el acuerdo con el fondo ya de alguna forma le planteaba ciertos objetivos al gobierno que el gobierno no cumplió, entre ellos el de sumar reservas, con lo cual, bueno, no sé ahí vos cómo evaluás en general el paisaje post 26 de octubre. El paisaje es sencillo. La Argentina tiene que acumular reservas y bajar el riesgo país. Después, y eso requerís un tipo de cambio real más alto. Si después esto se hace modificando el esquema de bandas y subiendo el techo, con una flotación sucia, después podemos, no sé el formato exacto, pero va por ahí. Digo, esa es la percepción que tienen todos, por eso la gente está comprando dólares a pesar de que está en el techo. Todo indicaría que viene por ahí. Es muy probable además que el propio Tesoro norteamericano espera ver también el resultado de las elecciones, ¿no? Para saber qué plafón político tiene el propio gobierno de la Argentina, qué poder político tiene antes de los desembolsos. Así que por eso siempre decía, esto es un apoyo, es importante, pero es todavía medio potencial, hay que ver cuándo, cómo y qué condiciones piden. En ese cambio, lo otro es pan para hoy, hambre para mañana, como lo dijimos, con la particularidad además, y que ahora hay un debate muy interesante, que es, estás perdiendo casi 0,2 puntos del PIB de recursos fiscales, que además, como son las retenciones, no se coparticipan, los pierde el sector público nacional. Y hasta hace muy poco venía el gobierno de Milei vetando un montón de leyes, diciendo justamente que no hay forma de cubrir ese gasto, porque no hay... Acá de la noche a la mañana recortaron ingresos por alrededor de poquito menos de nosotros, nos va a 0,16 puntos porcentuales del PBI, pero bueno, hay toda una discusión. Le está bajando impuestos solo a un sector, agroexportador, y existe un montón de vetos diciendo, este gasto no se puede, de repente hay toda una discusión, porque esta medida obviamente tiene sus costos, pero hoy el gobierno se puede ir a descansar un poco más tranquilo habiendo cortado, insisto, una dinámica que era muy nociva. Lorenzo, te hago la última. Hemos escuchado ya, te diría desde el resultado electoral negativo para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, cierta idea que busca instalar por ahí el oficialismo, que es que lo peor para la economía ya pasó. Y intuyo que por ahí está hablando específicamente de la actividad económica, de la marcha del empleo, la inflación, el salario y demás. ¿Qué tiene de cierto y cuánto de impreciso, digamos, esa cuestión? Si lo peor para la economía, con toda esta última cuestión de
la suba de tasa de interés, el apretón monetario y demás que se preveía que tenga un impacto en la economía, ¿cuánto de cierto hay que ya pasó lo peor o que todavía falta para que llegue? Yo creo que hay bastante consenso que lo peor todavía no pasó. Justamente ya en el segundo trimestre empezaste a demostrar signos recesivos en el margen, pero la actividad se estancó, empezó a caer. Y el tercer trimestre no viene bien, más presión cambiaria. Incluso la inflación empezó en el margen a acelerarse. A nosotros nos está dando septiembre que va a estar un poquitín por arriba del 2%. Incluso la eliminación de retenciones a productos del agro y carnes puede tener un impacto adicional en inflación en alimentos, sobre todo en octubre. Las señales, como mencionabas, de la suba de la tasa de interés muy fuerte, teníamos tasas de interés reales de más de 2% mensual, que es algo que es muy, muy nocivo para el aparato productivo, para la cadena de pagos, etcétera. Todas las sensaciones que en el tercer trimestre la recesión o esa caída incipiente que vimos en el segundo trimestre se profundizó, y todavía además tiene que pasar un periodo incierto de elecciones, y en el día después de las elecciones es probable, o muy probable, digamos, según con quién hable, de que haya que hacer más cambios todavía, ¿no? Para volver a acumular reservas y bajar el riesgo país, y esos cambios son probablemente, si es una corrección cambiaria, o ir a un tipo de cambio real más alto, te genera un poquito más inflación, etcétera. Así que yo creo que, por lo menos en materia de actividad, empleo, lo peor todavía no pasó. Sí soy optimista de que con equilibrio fiscal y con un tipo de cambio real que más o menos nos permite tener cierto equilibrio externo, digamos que en el verano no se vayan todos a Brasil, sobre todo por el gasto en divisas, ¿no? Que hoy no podemos afrontar como país. Con esos dos elementos, sí, soy optimista en el mediano plazo, pero insisto, todavía lo peor no pasa. Lorenzo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu análisis con nosotros. Un abrazo grande. Un placer, hasta luego. Ahí estaba entonces Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, con todo el panorama. Interesante el punto de vista de Lorenzo respecto a que no se acalla la pregunta que sobrevolaba en el mercado con mucha insistencia, y es si se viene un cambio de régimen para el tipo de cambio, para el dólar, después de las elecciones. Quizás haya ganado algo de tiempo el gobierno. Algún tipo de reajuste, dijo, ¿no? Habló de un tipo de reajuste, pero me quedo con varias cosas. Primero, de atrás para adelante, lo último, lo peor no pasó. Ojo con el tema de las divisas en el último trimestre del año, si ingresan ahora, ¿qué va a hacer el gobierno después? Sí. Sobre todo porque el último trimestre del año viene después de las elecciones y no hay ningún tipo de certidumbre de cómo le puede ir al gobierno en las elecciones. Porque si había, que en algún momento existía esta idea de, bueno, todos los números, todas las encuestas en distintas provincias indican que al gobierno le va a ir bien, eso voló por los aires el día de la elección en la provincia de Buenos Aires, cuando nadie pensaba que el gobierno iba a perder como perdió. En algún momento se pensó que perdía por 3-4 puntos y después perdió por 13. Y claro, ahí empezaron a ponerse sobre la mesa todas las elecciones que había perdido también el gobierno y que por ahí no habían tenido tanta trascendencia. Léase Corrientes, Salta en la gran mayoría de la provincia, Jujuy, Santa Fe, empezaron a aparecer todas juntas. Entonces, digo, en base a lo que decía Lorenzo, es ojo porque el último trimestre que viene justo pegado a las elecciones también va a tener que ver desde el costado político con qué impacto tenga el resultado electoral. Sí, si el gobierno gana, estamos en un escenario de mayor tranquilidad, ¿no? En un escenario de mayor control y estabilidad política, siempre y cuando Javier Milei y su círculo más chico tenga cierta praxis para mantener esa estabilidad política y no entra a pelearse con todo el mundo como lo vino haciendo en los últimos meses, porque incluso la semana pasada, Marián, después del mensaje del lunes, que vimos un Milei más moderado, más aplacado, tratando de dar algún tipo de señal respecto al presupuesto del año que viene, de cuánto se iba a poner para los discapacitados, para los jubilados, digo, o sea, como una cuestión más de acercamiento al sector, sobre todo los gobernadores, duró 3 días. Ese Milei formato tranquilo duró 3 días, sí, ¿no? Entonces,
Digo, a tener en cuenta todo esto que desarrolló, lo peor no pasó, ojo con el último trimestre y mucha moderación también con, lo ato a lo que habló Santoro anteriormente, vamos a ver la letra chica, ¿no? Sí, claro. Veamos la letra fina. Hacemos una pequeña tanda. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Wedner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 20 a 22. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Agua Sparkling presenta su nueva línea de agua premium menos sodio en botellones de 12 y 20 litros. Un balance perfecto de minerales para una hidratación pura y equilibrada. Elegí en www.sparkling.com.ar y recibilo en tu casa. Calidad y bienestar en cada gota. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. ¡Qué dupla, por favor! Martillos y decadencia. Le dicen el ratón porque se roba el queso de aquellos príncipes azules mentirosos que roban besos sin saber lo que es un beso, que muestran lomo y por eso creen ser grosos. Le dicen el ratón porque le hacen agujero en la cueva del corazón a cualquier mina. Y a los fiesteros que se dicen ser fiesteros les muestra que la noche nunca se termina. Él aparece cuando la ciudad se duerme, cuando la gente se levanta, él sigue ahí. Entre cerveza y vicios varios él se pierde, anda en pernocte cuando duerme el albañil. ¡A bailar! ¡Cumbia nena! le dicen el ratón porque hurga en la basura a ver si encuentra un peso más para una freca.
Dale que dale con la birra y no fisura. Se van con una puntada hasta que amanezca. Es el ratón porque es más rápido que el viento. Cuando se encuentra perseguido por los gatos. Gira constante, no conoce el escarmiento de los fiesteros. Él ya hizo un sindicato. Y con la guita que él se gana va al reviente. Nunca en su vida llegó al laburo puntual. Cuando el responsable llora por lo que pierde, él ya está disfrutando de lo que vendrá. Él aparece cuando la ciudad se duerme, cuando la gente se levanta y sigue ahí. Entre cerveza y vicios varios él se pierde, anda en pernocte cuando duerme el albañil. Y puede ser que haya un dios en cada estrella, y puede ser que el paraíso sea azul, pero el infierno no está abajo, está en Pompeya con el ratón. Se arma la fiesta, hay mucho humo, vino y cerveza. Seguimos en el aire de Ecomedios, escuchando Las pastillas del abuelo y Los auténticos decadentes. Cumbia. Una gran versión. Cumbia, Sí, muy bien. Fue Banco. algo disruptivo, ¿no? Banco, sí. Algo absolutamente. Me pareció innecesario que la gente no lo vio porque está en corte, pero que te hayas puesto a bailar enfrente de la cámara me pareció innecesario. Bueno, me pareció que había que arrancar con todo esta semana, Bien, ¿no? bien. Sobre todo que el viernes pensábamos que volaba todo por los aires y hoy estamos más tranquilos. O sea, pareciera que tenías en tu cartera bonos argentinos y que estabas festejando la escalada. Aparte, la verdad, Boca jugó bastante bien ayer. Empataron, pero no sería el caso de River. ¿Qué tiene que ver con esto? Sí, es cierto que River necesita un salvataje del secretario del Tesoro de Estados Unidos y al de China y el de la Unión Europea. Estoy todavía pensando qué hizo el arquero de River en el primer gol de Atlético Tucumán. ¿A dónde salió? ¿A dónde fue? Bueno, fue a saludar, fue a dar un abrazo al central de Tucumán. Que no es Armani, era amigo no es suyo. Armani, no sé ni cómo se llama. Conan Ledesma. Bien. Bueno, en fin. A ver, una noticia que no comentamos mientras, porque estábamos básicamente haciendo una seguidilla de entrevistas, es que Milei hará más o menos unos 20 minutos aproximadamente, viajó a Estados Unidos con una pequeña comitiva en la que estaba su hermana Karina Milei, Adorni y algún funcionario más, Huerten. Y Luis Caputo. Luis Caputo, claro. Todos viajando en el avión presidencial rumbo a Estados Unidos, donde va a mantener una reunión con el presidente Trump. Me parece que se viene la foto que respalda el tuit, sería una cosa así, ¿no? Sí. Se viene la materialización del anuncio de hoy, pero con la cara de nada más y nada menos que de Donald Trump. Sí, eso por un lado, y además está previsto que haya una actividad de Milei con Scott Bessent, que es el secretario de Estados Unidos, y también, y creo que no lo hemos comentado hoy, una que salió a apoyar, se subió al tuit de Bessent para apoyar también al gobierno, es Kristalina Georgieva, la jefa del FMI, que salió también como diciendo el Fondo Monetario apoya este respaldo del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina. Va a haber probablemente una reunión mañana martes por la tarde, hora argentina, con la directora del FMI. Y ahí habrá que ver, para mí se abre una diagonal, brevemente la desarrollamos. Argentina tiene un acuerdo ya firmado con el Fondo Monetario y generalmente cuando los países buscan un salvataje financiero de estas características, lo que hacen es ir al FMI. La Argentina ya fue al FMI. El FMI aprobó un préstamo de $20.000 millones. De esos 20.000 ya mandó 14.000 millones entre abril y julio. Y acá el gobierno fue
más allá y fue a, digamos, el principal accionista del FMI, que es el Tesoro de los Estados Unidos, a pedir otro salvataje más. Y ahí la pregunta que sobrevuela, por ahí es muy temprano para hacerla, porque bueno, estamos en medio de toda esta euforia ahora de este gesto de amplio apoyo de los Estados Unidos, tiene que ver con si no perdió sentido el acuerdo con el FMI. ¿En qué sentido? Me refiero a que el acuerdo con el fondo, que decimos venía con una inyección de dinero muy fuerte, venía con metas, como siempre, y las metas tenían que ver con un ajuste fiscal que asegure un superávit, algo que el gobierno se encamina a cumplir, no sin dificultades, por ejemplo por la medida de hoy de retenciones que le va a quitar recaudación, eso bueno, lo va a obligar al gobierno a ajustar otras partidas, pero sobre todo, algo que se ha dejado de comentar, tiene que ver con el gobierno, que el gobierno tiene una enorme distancia con la exigencia de acumulación de dólares que está en ese acuerdo con el fondo. ¿Cómo lo va a hacer? Realmente es una pregunta que dejó de hacerse porque nadie lo sabe, y no solamente el gobierno no acumuló, sino que tuvo que salir a pedir a otro prestamista de última instancia. Con lo cual, bueno, hay que ver ahí cómo se va configurando el escenario. Bueno, a ver, seguimos sumando voces para analizar lo que fue el día del gobierno hoy, insisto, después de el anuncio de la eliminación de las retenciones hasta el 31 de octubre y el apoyo que recibió por parte del Tesoro, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, en este momento que Milei ya está viajando rumbo al país del norte a juntarse nada más y nada menos que con Donald Trump. Vamos a charlar ahora con el candidato a diputado nacional por Unidad Popular y ex legislador Claudio Lozano, quien tengo el gusto de saludar en esta noche. Joaquín Mujica Díaz, Mariano Boender te saludan aquí en Ecomedios. Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y saludar a la audiencia. A ver, primeras repercusiones sobre lo que fue el día del gobierno hoy. Lo separamos en dos partes. La parte de la eliminación de retenciones, que ayer había un cierto rum, nos contaba Mariano de que podía llegar a pasar esto, pero no a este nivel, no al nivel de la eliminación. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la cuestión del apoyo norteamericano a la gestión de Milei. Bueno, digamos, a finales de la semana pasada teníamos un gobierno prácticamente destruido, con un plan, con una estrategia económica atada con alambres y cayéndose a pedazos, con una gobernabilidad parlamentaria que había desaparecido y que no le respondía, y con la palabra presidencial hecha bolsa en el marco de la corrupción imperante. Es decir, con un gobierno y además un gobierno que venía de una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires y de 3 golpes importantes, como fue el rechazo de los 4, el veto al financiamiento de la discapacidad, el veto al financiamiento de las provincias, el veto al financiamiento universitario y el rechazo al veto del financiamiento de la emergencia pediátrica. En ese contexto era un gobierno derrotado, destruido, y que busca una salida por la vía de siempre, es decir, como suele ocurrir con este tipo de políticas, endeudándonos más. Estas políticas solo se sostienen con deuda para cancelar deuda, esa es la única lógica, para cancelar deuda o para permitir la realización de elevadas rentas financieras de aquellos que participan de la bicicleta financiera que construyen permanente y sistemáticamente, y al mismo tiempo con estrategias que les permitan acumular divisas por la vía de beneficiar a los de siempre. Para eso bajan retenciones, con lo cual, por un lado, agravan el desfinanciamiento del sector público, hace más incumplible todavía las propuestas de financiamiento que atienden las urgencias sociales, y por otro lado además impactan negativamente en materia de precios porque le están bajando las retenciones a todos productos que tienen que ver con la canasta alimentaria de los argentinos de manera directa o indirecta, ya sea si hablamos del pan, de la harina, de los fideos, si hablamos de la carne, si hablamos de los pollos, si hablamos de los cerdos, o porque se le baja la retención al alimento de los animales, o porque directamente se le baja la retención al producto
consumimos también acá adentro, eso también impacta negativamente en precios y por lo tanto en el poder adquisitivo de una población que ya está, por cierto, bastante golpeada. Si no hay ninguna sorpresa, o sea, la solución que se busca es la misma de siempre, más deuda y más beneficios para los de siempre, en un marco que por otra parte además es simplemente volver a poner una suerte de respirador artificial a un esquema que está ya vencido, que requiere correcciones inmediatas que no se han ido haciendo, y como no se han ido haciendo, han hecho que el propio gobierno entre en contradicción en muchas ocasiones con los propios factores de poder que lo sostienen, y que en alguna medida con esto le están poniendo un respirador artificial para llegar a octubre, sin afectar en demasía su batallito, digamos, su bastiquín de batalla, que es el tema de llegar con la inflación en torno al 2 y decir que han controlado, más allá de que esto sea una fuerte ilusión absolutamente transitoria y que se va a ir desarmando seguramente luego de octubre, en el mejor de los casos. Claudio, en base a esto que vos decís, bueno, tiene un respirador artificial. ¿Vos cuánto aire crees que le da esto al gobierno, teniendo en cuenta de dónde venimos y a dónde estamos en este momento, después del espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos? ¿Y cuánto crees que puede terminar influyendo el resultado electoral en este camino? Porque estamos a un poquitito más de un mes de las elecciones. Obviamente hay cierta incertidumbre sobre cómo le puede ir al gobierno, pero ¿cuánto puede influir, sobre todo teniendo en cuenta que después tenemos el último trimestre del año, ¿no? Mirá, yo creo que, digamos, primero lo que hay que recordar acá es que en abril esto se caía también y apareció Trump con los 20.000 millones del fondo, con 10.000 del BID y 12.000 del Banco Mundial, 42.000 millones de dólares de deuda pública que pesa sobre las espaldas de todos nosotros, y ese fue el respirador artificial que pusieron en abril. Ese respirador artificial duró casi nada. Estamos entrando, digamos, todavía estamos a mediados de septiembre, y ya estamos otra vez con las mismas necesidades, y aparece la línea del Tesoro norteamericano, que habrá que ver qué características tiene. Todavía de eso no sabemos nada. Sabemos simplemente que eso está, que eso en algún momento fue dicho por el propio secretario del Tesoro cuando vino en abril, en el momento del primer rescate de la Argentina, y vamos a ver qué magnitud tiene ese rescate. Yo creo que esto no da para más que le pone oxígeno al gobierno para llegar a octubre. En parte, obviamente, lo recompone porque le permite posponer las correcciones cambiarias para después, pero en la práctica creo que es un gobierno que llega muy mal parado a las elecciones, porque además llega sobre la base de un cuadro fuertemente recesivo para el conjunto de la economía argentina, y creo y espero, casi te diría que eso es una especie de deseo, que la sociedad argentina perciba que no se puede sostener una lógica de endeudamiento perpetuo como modo de sostener un esquema de ficción que al mismo tiempo, mientras funciona, va destruyendo permanente y sistemáticamente el aparato productivo del país. Han cerrado 16.800 empresas, de las cuales 1.660 son empresas industriales. Estamos en el marco de un verdadero industricidio, con destrucción de 230.000 puestos de trabajo registrados. Tengo la impresión de que sería deseable que la sociedad entienda que esto tiene que terminarse. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches, Mariano Wender te saluda. Vuelvo un segundito sobre el tema de este apoyo, por el momento declamativo solamente, del Tesoro de los Estados Unidos al gobierno de Milei. Cuando se han conocido a lo largo de la historia de las últimas décadas este tipo de salvatajes del gobierno de Estados Unidos a otros países, generalmente había como razón de fondo por ahí un shock externo. Es muy recordado el caso de México con el tequila y la crisis del tequila y demás. Y generalmente tienen por ahí esa justificación de un shock externo y para ayudar a que un país no entre en default en un contexto de esa naturaleza. En el caso de Argentina,
¿Qué te imaginas vos que puede llegar a ser la motivación de un préstamo así? Porque pareciera que solamente hay razones de índole de política interna. Yo creo que, digamos, hay una estrategia que viene desde hace rato, que viene desde el primer crédito que Trump ayuda a Macri para que obtenga, y que fue un crédito monumental de más de 50.000 millones de dólares, de los cuales entraron 44.900 millones, donde era un crédito que el fondo no podía otorgar y sin embargo otorgó. Era un crédito que se otorgó bajo condiciones que Argentina no podía afrontar ni pagar, y sin embargo se llevó adelante. Ese crédito se volvió a ampliar también de manera absolutamente irregular en el caso del gobierno de Milei, digamos, ahora estamos con esto. En realidad lo que creo que hay que entender acá es que tanto el fondo ha sido una herramienta, digamos, en donde los créditos no han sido créditos, yo diría, digamos, los créditos que tuvo en su momento el fondo, stand-by, facilidades extendidas. Me parece que hace rato que estos créditos son créditos con un fuerte contenido geopolítico, que están subordinados a la estrategia norteamericana sobre la región, que la estrategia norteamericana sobre la región es la doctrina Monroe número 2, es decir, América para los americanos del norte, y que eso implica garantizar que el continente, y puntualmente el caso argentino en especial, digamos, la influencia china frene y en lo posible se reduzca. Y por lo tanto, de la mano de todas estas cuestiones vienen condicionalidades que tienen que ver con la disputa geopolítica del mundo, que tiene que ver con quién articula el desarrollo nuclear de la Argentina, la disputa sobre la explotación de los recursos como el litio, como los minerales, como Vaca Muerta, como el acceso a la injerencia en el Tratado Antártico, como el tema de digamos, los minerales críticos, como el tema de poner una base, del mismo modo que hay una base china, ya hay una base norteamericana en Vaca Muerta, digo, todas estas cosas, el control sobre la red troncal del Paraná, digo, hay un montón de cuestiones de orden geopolítica que hacen a la estrategia norteamericana sobre la región, y puntualmente de garantizar que Argentina no se salga del redil y no profundice sus acuerdos con China en ninguna materia, nuclear, defensa, etcétera, etcétera. Así que ese me parece que es el trasfondo, es claramente una estrategia colonial sobre nuestro país, y la verdad que yo creo que lo que debería ocurrir, espero que aparezcan muchas voces, crezcan y que esto se materialice en un gran cuestionamiento a que esto se concrete, a que esta línea del Tesoro exista, que el Parlamento diga que no la va a aceptar, que va a desconocer esto, es que esto no se puede hacer por fuera del Parlamento Nacional. Digo, la verdad es que estamos, me parece, frente a un hecho que tiene niveles de significación político muy muy complicados para el futuro de un país que pretenda tener algún grado de autonomía para su desarrollo y para su modo de insertarse en el mundo. Claudio, te hago la última. Sacando todo este foco económico que tuvimos en el día de hoy, hasta la semana pasada el gobierno venía tambaleando en una crisis política, ¿no? Creo que de los audios de Españolo hasta el viernes fue desgastándose en una crisis importante en términos políticos, sobre todo crisis de confianza, ya en la última parte de la semana pasada, que generó toda esta cuestión del aumento del dólar y el Banco Central saliendo a vender y toda una cuestión de inestabilidad casi permanente. Y te corro del foco económico y te pido una mirada sobre la cuestión política del gobierno, sobre la praxis política del gobierno y sobre en qué estadio crees que está esa crisis política que no desapareció, pero que ahora sí está tapado por todo este foco financiero. Mirá, eso es lo que decía al comienzo, o sea, terminamos la semana con un gobierno que estaba terminado porque su esquema económico estaba hecho trizas, terminado porque la gobernabilidad que había construido Milei sobre la base de un parlamento dócil que le permitía funcionar por decreto,
se le acabó en el marco de que muchos de los que fueron socios y cómplices de esta experiencia hasta hace un mes y medio dejaron de serlo en el marco del declive que el gobierno tuvo desde, digamos, los hechos de corrupción, pasando por, y ni que hablar, a partir de la paliza electoral del 7 de septiembre, y bueno, que se materializó después en toda la confrontación y rechazo de los vetos. El gobierno en términos políticos estaba terminado, y estaba en golpe a golpe de knockout, y en todo caso ha buscado el respaldo del Tesoro de manera tal de ver si desde ese lugar vuelve a reconstruir vasos comunicantes con cierta oposición que ha sido cómplice de toda esta experiencia, para poder volver a reconstituir algún mecanismo de gobierno. Me parece que en ese camino está. Ahora, sinceramente creo que lo que la sociedad argentina tiene que ver hoy es que no hay perspectiva ni futuro en la política que propone el gobierno nacional. La expectativa de profundizar el acuerdo que tiene firmado con el fondo, que implica una reforma laboral que va a seguir hundiendo el empleo y los ingresos, una reforma previsional que de alguna manera recorta el gasto en previsión, transformando al sistema en un sistema previsional para pobres y abriendo la puerta a los regímenes privados de fondos de pensión, y una reforma impositiva que va a desfinanciar aún más el financiamiento estatal y que va a inducir un ajuste aún mayor en las provincias. Yo creo que en el marco de una apertura importadora que viene destruyendo producción industrial y puestos de trabajo, la perspectiva de la Argentina acá no existe, y la verdad que lo que se necesita es que en las elecciones de octubre podamos tener la posibilidad de elegir legisladoras y legisladores que efectivamente cambien una composición parlamentaria que hizo posible que una fuerza que tenía solo 6 senadores y 37 diputados pudiera llegar hasta acá, haciendo el destrozo que vino haciendo desde que asumió, gobernando por decreto, violando la Constitución Nacional, y generando el cuadro de situación en el que hoy estamos, que nos lleva directamente a abrirle la puerta a la injerencia directa de los Estados Unidos sobre nuestro país. Me parece que entender esto, verlo, comentarlo, discutirlo, y vuelvo a insistir, es muy importante que aparezcan las voces que digan que no se va a reconocer un endeudamiento de esta naturaleza. Hay que desconocer este tipo de políticas, porque las consecuencias de los condicionamientos geopolíticos son mucho más complicados que lo que se prevé. Claudio, un gusto charlar con vos en esta noche de lunes. No, al contrario, gracias por llamarme. Ahí pasaba Claudio Lozano dando una detallada mirada sobre lo que considera que vendrá después de estas medidas del gobierno y este apoyo de los Estados Unidos, y marcando la debilidad política de Milei, al menos desde su costado, y esta cuestión muy clara que habló sobre, bueno, antes tenía un parlamento que lo apoyó, y ahora está en una situación de debilidad que, insisto, por eso se lo preguntaba, queda matizada por todo el foco económico-financiero, pero que sigue estando, ¿sí? La crisis política del gobierno y los puentes rotos con diferentes sectores de la oposición siguen estando, no desaparecieron, y van a ser claves no solamente en el proceso electoral que une este comienzo de esta semana con el 26 de octubre, sino también para cualquier movimiento que el gobierno quiera hacer en el Congreso en los próximos días. Recordemos que ATN, que salió en el Senado, ahora tiene que tratarse en diputados. Entonces, y a la inversa, lo que fueron los vetos rechazados de emergencia pediátrica y financiamiento universitario que se trataron la semana pasada, tienen que ir al Senado, y están los números en ambas cámaras, con lo cual lo que viene para las próximas 2 semanas es un gobierno recibiendo otra vez un cachetazo fuerte por parte de la oposición, otra vez perdiendo en el Congreso,
y no hay que perder de vista eso. Obviamente hoy es un día donde la mirada está puesta sobre el apoyo de los Estados Unidos y sobre esta medida sorpresa de las retenciones, pero insisto, no perdamos de vista toda la crisis política que hay de fondo y los puentes rotos del gobierno con la oposición. Yo te agregaría ahí un pequeño comentario. Hemos escuchado desde antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires que toda la volatilidad del tipo de cambio, esta suba del dólar, la suba muy muy fuerte del riesgo país, antes de las elecciones de Buenos Aires, antes de que conozcamos el resultado, estaba relacionado enteramente o en gran parte a el riesgo Cuca, decía el gobierno, ¿no? Ahora es curioso el riesgo eso. de vuelta al peronismo, digamos, Sí, ¿no? o sea, el riesgo de que la oposición quede fortalecida de cara, por supuesto, dos años antes, pero para la elección del 2027. Ese era el argumento del gobierno. Ahora es curioso y cómo de cierta forma queda desdibujado ese argumento, porque ahí el gobierno lo que estaba dejando de lado era que muchas de las dudas del mercado que hacían subir al dólar y hacían subir al riesgo país eran las dudas sobre el propio esquema cambiario y el propio plan económico, y no tanto por la perspectiva electoral de la oposición. ¿Y por qué digo que queda de manifiesto? ¿Por qué hoy bajó el dólar, subieron los bonos, subieron las acciones y bajó el riesgo país? ¿Por alguna novedad electoral? ¿Porque el kirchnerismo de repente se cayó en las encuestas por algún escándalo, por alguna novedad que lo hizo caer? Nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué se recuperaron los mercados? ¿Y por qué volvieron a poner, aunque sea hoy, una fichita en el gobierno? Porque hubo una novedad muy fuerte que respalda el plan económico. No tiene nada que ver con lo electoral, no tiene nada que ver con la perspectiva política de la oposición. Con lo cual, me parece que ahí queda un poco, si se quiere, matizada esta visión muy, muy insistente del gobierno de que todo pasaba por el riesgo Cuca y el riesgo del regreso al kirchnerismo. Estaba claro que había una duda que anidaba en el centro, en el corazón del mercado, que era qué es lo que va a hacer el gobierno con su plan económico el día de mañana. Sí, y me parece también, Marian, que hay otro tema que tiene que ver, lo charlábamos más temprano con Leandro Santoro, con que el gobierno decodifique bien el mensaje de las últimas elecciones y sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, que va en paralelo a esta cuestión del apoyo norteamericano para sostener el plan económico y que no haya una corrida cambiaria fuerte que después se termine trasladando a inflación, etcétera, etcétera. Que decodifique bien cuál fue el mensaje que le mandó el electorado, porque tiene que ver con lo económico, pero tiene que ver con el bolsillo, tiene que ver más con lo micro, tiene que ver con la gente que ha perdido muchísimo poder adquisitivo y que le cuesta, en términos más sencillos, que le cuesta llegar a fin de mes. Y me parece que eso no hay que perderlo de vista, porque eso es lo que está completamente atado a lo electoral, y es un fenómeno que se va a ver por fuera de la provincia de Buenos Aires, que probablemente vuelva a registrarse en la provincia de Buenos Aires con una mayor presencialidad, porque es lo que indican todas las tendencias de que va a haber más gente votando porque es una elección nacional, pero que también se va a ver en otros sectores del país muy afectados por la situación del plan económico de Milei, no en la macro sino en la micro. Con lo cual, digo, hay caminos paralelos que tienen que ver con esto, ¿no? Hoy es uno y estamos prestando atención a eso y está bien, pero no perdamos de vista ni la crisis política, ni la relación con el Congreso, que viene muy mal y que va a tener varios reveses dentro de 1 o 2 semanas, ni tampoco lo de la causa Españolo, porque puede haber cualquier tipo de novedad en los próximos días, y eso ya cambia completamente el eje informativo y el eje de la agenda política, ni lo que tiene que ver con la cuestión meramente electoral, porque la verdad, más allá de la creación de una mesa política y una praxis económica para tratar de que el dólar no se vaya, el gobierno mucho no hizo en esta última semana. No hubo una reacción, digo, el anuncio del presupuesto del año que viene, y la verdad ya se diluyó. Ya no digo, al ciudadano común mucho no le cambió la vida, y no hay ninguna medida concreta
que en definitiva le pueda dar algún tipo de expectativa al gobierno. Es más, todo lo contrario te diría. Todo lo que estamos viviendo es como un clima permanente de incertidumbre. Sí. Bueno, si necesitamos el apoyo de Estados Unidos, ¿por qué? Exactamente. Sí, para mí cuando este tipo de mensajes, cuando vayamos unas semanas más atrás solamente, cuando el gobierno anuncia que empieza oficialmente a intervenir con los dólares del Tesoro, del Ministerio de Economía, todavía no los del Banco Central, esto fue una semana antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, no fue leído en ese momento como un mensaje de fortaleza, sino todo lo contrario. Un mensaje de que se le estaban agotando los recursos al gobierno. Es decir, traspasaste una línea que no estaba previsto que traspases. Pasó la elección de la provincia de Buenos Aires, ya sabemos cómo salió, sabemos las repercusiones que tuvo, y el gobierno atravesó otra línea que era la de empezar a vender dólares del Banco Central una vez que toca el techo de la banda. Otra señal no de fortaleza y de todo el arsenal. O sea, quiero decir, no es que el mercado decía qué grande el arsenal que tiene el Banco Central para defender el techo de la banda, sino, che, el Banco Central está teniendo que empezar a defender el techo de la banda. ¿No es una señal de debilidad eso? Bueno, esa es la anteúltima línea que atravesó. Cuando parecía que no había ninguna más y que ya el Banco Central había perdido esos 1.100 millones de dólares la semana pasada que habíamos dicho, bueno, aparece otra línea, aunque sea una línea punteada. Todavía no estamos del todo seguros de cuál es el alcance. Pero, bueno, evidentemente el gobierno necesitó dibujar una frontera nueva. ¿Cómo hizo hoy el gobierno para convencer al mercado de que no siga yendo a disputar permanentemente la banda cambiaria? Con dos cosas. Plata hoy, expectativa mañana. Plata hoy es, retención es cero. 7.000 millones de dólares en las próximas 5 o 6 semanas. Plata hoy. Dólares que se oferten en el mercado y que lo empujen hacia abajo. Y expectativa para mañana. Si algo llega a pasar, tengo el respaldo de los Estados Unidos. A ver, ¿le alcanza al gobierno con ese combo de expectativa plata hoy, expectativa mañana? Es una pregunta abierta. Dejo la pregunta para los últimos minutos del programa porque tenemos que hacer la tanda. De la mano de lo que vos decías. ¿Es una señal de debilidad o de fortaleza? Bueno, el apoyo de los Estados Unidos en este momento, que generó todo lo que generó que vos desarrollaste a lo largo de este programa, que es se frenó la escalada del dólar, volvieron a subir las acciones, se reacomodó el panorama económico. ¿Es una señal de fortaleza o es una señal de debilidad? ¿Te respondo ahora? No, después. Listo. Tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Ya llega la Fiesta Nacional de la Flor. Del 4 al 12 de octubre, Escobar se llena de sabores, aromas y colores en el evento de floricultura más grande de Sudamérica. Viveros, exposiciones, talleres, todo en un mismo lugar. El Predio Floral, en Mateo Helves 1050. Y como siempre, food trucks, espectáculos y atracciones para todas las edades. Agendalo. Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. ¡Te esperamos! Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas, desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre, en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Supiese andar más abrigado de tu olvido siempre que te nombran. Ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca, pero resulta que soy torpe para entender. Como un caballo de ajedrez gastado, salto entre las sombras, vuelvo más piantado. Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover. Como un caballo de ajedrez chiflado, salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas
mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un saco de otro pozo. Ojalá que aprenda a ser más elegante en mi derrota cuando más te piense. Ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo cuando más te alejes. Pero resulta que estoy viejo para crecer, como un caballo de ajedrez pifiado. Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches te entierro, algunas mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un saco de otro pozo. No, 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 saco de otro pozo. No, 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 saco de otro pozo. No, 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 saco de otro pozo. No, 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 saco de otro pozo. Seguimos en el aire de Ecomedios. Yo creo que Pensic agradece desde el más allá este rock and roll que pusimos. No, que agradezca que no te escuchó cantar. Sí, no, bastante bien. Y en algún momento va a salir como los audios de español, van a salir los audios de cantando los audios de hermoso, Mujica, ¿no? cantando cosas. Bueno, quedó una pregunta sin contestar en el previo a la tanda. Recordámela, que no lo tengo en la memoria. El apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica en el día de hoy, contundente, el secretario del Tesoro, muy, muy contundente. Vos al principio del programa decías, la verdad yo no recuerdo un apoyo semejante a un gobierno en un momento de crisis, tampoco de explosión absoluta, ¿no? No, y además por razones de política interna, no por un shock externo. Exactamente. Que suele ser lo normal. Por cuestiones de política interna. Y yo decía, la pregunta que te hacía es, ¿es una señal de fortaleza o es una señal de debilidad para el gobierno? Para mí, a todas luces, es una señal de debilidad y de modelo y de esquema cambiario agotado, a todas luces. Porque veníamos repasando antes de ir a la tanda que si vos repasabas la secuencia de cuestiones de cómo se fueron traspasando las distintas fronteras que trazaba el gobierno, daba la sensación de que la lectura para todos o para cada vez más actores del mercado era que el gobierno necesitaba llevar su plan económico al service y darle algún reajuste. Y la pregunta ahí era, en todo caso, si ese reajuste el gobierno tenía el aire suficiente como para hacerlo después de las elecciones del 26 de octubre, o si los tiempos del mercado iban a ser tan vertiginosos, como ya tuvimos una muestra la semana pasada, que te iban a obligar a hacerlo antes. Entonces, ante semejante cuadro de debilidad, es que el gobierno tiene que acudir a la bala de plata. Es muy difícil pensar cuál es el despliegue que puede acudir el gobierno en caso de que las elecciones
del 26 de octubre no salgan como espera. No que pierda, porque no sé si hay demasiado consenso entre las mediciones de intención de voto de que el gobierno pierda a nivel nacional. Quizás gane por poco o sea una elección más pareja de lo esperado. Sí, más ajustada. Bueno, si el resultado es leído de manera negativa a nivel nacional y el Congreso va a tener una configuración subóptima para el gobierno, es decir, no lo ideal, no sé, quizás es una exageración, pero no llega a el tercio necesario para blindar los vetos o para evitar andate un poco más abajo. mociones de juicio político. Tiene problemas para construir el quórum, por ejemplo. Bueno, ni hablar. Bueno, si eso sucede y el gobierno ya agotó las instancias de pedirle al FMI, de pedirle al Tesoro de Estados Unidos, ¿qué le queda? ¿Qué le queda habiendo transcurrido ni siquiera 2 años del mandato y de desarrollo del plan económico? Bueno, para responder y para ser concreto, para mí es una señal de debilidad que a esta altura del partido el gobierno tenga que haber acudido a lo que uno podría estimar como el recurso de ultimísima instancia. Y no se puede decir lo contrario, porque si pedirle plata al Tesoro de Estados Unidos tiene todas ventajas alrededor, algo que muy probablemente empecemos a escuchar de parte del gobierno en los próximos días, lo hubiesen hecho al principio. Esto es claro. Cuando vos vas al FMI es porque no te prestan el resto. Es porque es el prestamista de última instancia. Bueno, este es el prestamista de última instancia que está atrás del FMI incluso. Bueno, para mí está bastante claro. Después de esto ya no hay nada. ¿Qué hay? Te pregunto, realmente acá no es que vengo con las verdades, es realmente una pregunta que dejo abierta. ¿Qué hay después de un apoyo de tamaña envergadura de parte del Tesoro estadounidense? Me parece que lo que marcás en términos temporales también es un dato. Lo que tiene que ver con que no llegaste a los 2 años de gestión, ¿no? Con lo cual te falta todavía atravesar la mitad del río. Está bien, uno podría decir, la verdad que Milei aceleró a fondo este año y medio y fue por un ajuste muy fuerte, por encontrar el equilibrio fiscal tan deseado y por un ajuste de todas las cuentas que incluyen a las provincias. Y está bien, y lo logró, digamos, ¿no? A reacomodar la macro, como se le reconoce. Pero ¿a qué precio? ¿No? Sumado a las torpezas políticas, porque la verdad es que el final de la semana pasada fue un sinfín de incongruencias por parte de Milei, empezando por decir en la apertura, digamos, de la campaña nacional que se hizo en Córdoba, ese acto en Córdoba el jueves de la semana pasada, que también hubo una idea del gobierno de instalar que había habido una multitud, la verdad que hubo bastante menos de una multitud. Lo mismo pasó con el acto en Moreno de cierre de la campaña bonaerense. Digo, ya me parece que a esta altura el gobierno tiene que saber, como tienen que saber todos los espacios políticos, que es fácil darse cuenta de la cantidad de gente que va. Cualquiera que pone un dron encima o que con un telefonito celular que tenga medianamente una buena cámara saque una foto del edificio aledaño, ya uno se da cuenta cuánta gente va. Sí. Digo, no, las cuestiones de instalación desde que se inventaron los drones ya no se puede. Antes con una foto a plano corto ya está. Claro, antes cuando estaban solamente los diarios había esa cuestión como del plano corto, sí. Te parecía que podía haber una multitud y imposible de chequear, digamos, sí. ¿No? Es algo que estuvieras ahí. Bueno, eso se acabó. Pero digo, la semana pasada, Milei, entre las cosas que dijo, habló de que los audios de Pañuelo habían sido generados por IA, ¿no? Por inteligencia artificial. Sí. Y que tenían que ver con una operación de kirchnerismo, digamos, siguió con esa idea. Pero después, en la entrevista que hace con Rayo Mitre el fin de semana, que no sé si tenemos tiempo de escuchar un fragmentito, ahí vamos a escuchar un fragmentito así. Lo que tiene que ver con el pasaje a precios, uh-huh. Que según Milei no es inflación, bueno, lo explicás vos. En esa misma entrevista termina hablando de que en verdad desplazaron a Pañuelo porque sabía sobre denuncias de corrupción, o mejor dicho, sabía sobre un aparente caso de corrupción y no hizo la denuncia. Entonces lo primero que se me ocurre preguntar ante esa situación y cuando lo escucho es,
pero los audios eran inteligencia artificial y eran mentira. Entonces vos desplazaste a un funcionario de tu confianza en un lugar muy sensible por audios que eran mentira. Exactamente, sí. O está mintiendo, o no le crees a tu ex funcionario, o le crees a los audios o no. Al principio parecía que sí, y después, bueno, no sé, ahora termina diciendo esto que... La verdad es cuanto menos extraño, ¿no? Sí. Y digo, así es un sinfín de incongruencias políticas que no nos da el tiempo para desarrollar, pero que lo haremos la semana que viene. Bueno. Quiero, antes de cerrar el programa, escuchar un pequeño fragmento, así nos decís de qué se trató lo que dijo Milei en esa entrevista con Radio Mitre. Presidente, ¿puede ir a precios? En un momento lo dejó entrever en la respuesta anterior. ¿Esto puede terminar yendo a precios? Sí, puede pasar porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios. Ok. Pero pero es muy importante esto. Una cosa es que sea inflación, otra cosa es que es un salto en el nivel de precios. Suponga lo siguiente, usted, digamos, utiliza una determinada cantidad de dinero para comprar una determinada cantidad de bienes. Bueno, ahí la frase es, no es lo mismo nivel de precios que inflación. Se prestó para la confusión. Es extraña, ¿no? Debo decir, puede ser, sí, faltó una explicación. Debo decir que es correcto igual acá lo que dice. No es lo mismo que suba el precio de los bienes por ejemplo, no sé, una suba del dólar y te hace subir una vez los precios a el ritmo de la inflación. Porque la inflación lo que mide es el ritmo de suba de precios. Es decir, si es algo sostenido y permanente. Acá lo que dice es que lo que puede haber es un salto en el nivel de precios. Es decir, que algo que, supongamos, valía 1.500 pesos pasa a valer 1.600, pero que después se mantenga estable. Si hubiese un es decir, que no valga 1.700, 1.800. Claro, pero eso no significa que la inflación va a ser, pongamos que la inflación iba a ser de 1,5 y pasa a ser 2%, y después vuelve a la normalidad. Lo que implica es, va a variar el nivel, el valor de los precios por un salto de una única vez, pero después la inflación no cambia su ritmo mes a mes. Yo creo que no lo dijo claramente, pero se entiende que es eso. Se nos acabó el programa, veremos dónde estamos parados el lunes que viene cuando nos volvamos a encontrar aquí en Lunes otra vez en Ecomedios. Chao.